Bien, bien, muy bien. ¿Está cómodo como presidente del Banco Central o es un bombardeo permanente? La verdad que estoy muy cómodo, la verdad que es un orgullo ser presidente del Banco Y Central. sí. Creo que es una etapa histórica muy interesante, muy movida, porque obviamente todos sabemos las circunstancias, ¿no? Una crisis internacional que está afectando a todo el mundo y obviamente esto de alguna manera afecta, y por otro lado también toda esta dinámica electoral, declaraciones, posiciones de muchos que tratan de exacerbar los ánimos y de crear inestabilidad, implican una complejidad, pero creo que los resultados, González Oro, en estos meses han sido muy positivos. Sí, señor. Cuénteme, ¿por qué hay una guerra de rumores lleva el dólar arriba de los 14 pesos hace 24, 48 horas? Y en todo caso, ¿por qué les preocupa eso? A ver, yo creo que tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? ¿Por qué me preocupa? ¿O por qué nos debería preocupar y ocupar, yo diría? Bueno, porque, cuando los argentinos demandan dólares, ¿qué es lo que ocurre? El precio del dólar genera algo que no ocurre ocurre en pocos lugares del mundo, que es un aumento de los precios, ¿no? Si cualquiera que nos escucha que haya viajado a países vecinos, cuando nadie sabe cuál es el tipo de cambio. En cambio, en la Argentina venimos desde el Rodrigazo, de las distintas crisis que tuvo la Argentina, que ante cualquier rumor o ante cualquier crisis concreta, como ocurrió en el pasado, se demandan dólares. Sí, salíamos corriendo todos a comprar dólares. Es así. Exactamente. Entonces, este dinero, a ver, ¿qué va? Reduce lo que está depositado en los bancos, reduce el crédito, o sea, esto es un lastre para la economía, como ha pasado en el pasado. Ahora, lo que es importante, justo todo esto y esta campaña de rumores, ocurre cuando uno puede observar que los depósitos bancarios crecen en forma récord, que la inflación baja significativamente, 12 puntos porcentuales medido por los privados, más allá de las cifras oficiales, cuando por primera vez en muchos meses aquellos argentinos que ahorraron en pesos le ganaron significativamente al tipo de cambio, sea tomando el dólar ahorro o tomando el dólar ilegal, que recordemos está en niveles muy por debajo de lo que estaba en septiembre del año pasado, cuando los depósitos a plazo fijo tienen una rentabilidad mínima que ha establecido el Banco Central, que le ha permitido a muchos argentinos tener una tasa de interés que le gane al dólar. Entonces, bueno, creo que de lo que se trata es de cuidar esta estabilidad, de darle tranquilidad a la gente, de seguir trabajando precisamente para que esto que empezó a ocurrir en estos meses es que a pesar de la recesión de muchos países, de la caída en el precio de los commodities, del fallo del juez Griesa y de todo eso, podemos observar una inflación más baja, depósitos creciendo, las reservas que han crecido. Hay un alto nivel de consumo también, lo que significa que hay plata en la calle. Indudablemente, ¿no? Yo creo que por efecto de las paritarias, el aguinaldo, digamos los incrementos, exactamente por el aguinaldo, uno puede observar que hay una importante recuperación del consumo. Esto tiene que ver con lo que vos señalabas, que marca que en muchas actividades, quizás salvo el sector automotriz, que está muy influenciado con Brasil, hay una recuperación importante del sector industrial. Y bueno, esto tiene que ver también con políticas públicas, ¿no? O sea, cuando vos hablabas de consumo, creo que hay que recordar el Ahora 12 y distintas políticas que se han implementado que, bueno, han permitido, cuando todo lo de afuera tira para abajo, poder recuperarnos de una situación compleja. Ahora, todos mis amigos, banqueros, cambistas, me dicen que el mercado es muy chico. Un cambista me dijo a mí hace, no sé, un año atrás, y dice, yo tiro al mercado negro de 2, 3 millones de dólares y armo un escándalo. Digo, es muy chiquito el mercado. Así es, ¿no? O sea, esto tiene que ver con el hecho de este supuesto termómetro que se quiere instalar, que es el dólar ilegal, ¿no? Por eso yo creo que es acertada esta caracterización de que es un mercado oscuro
oscuro, sí, obviamente nada transparente y que no se sabe. Entonces creo que hay que tomar otros indicadores. Y yo creo que muchas veces quienes trabajan o trabajamos indirectamente en el sistema financiero, perdemos la perspectiva de qué es lo que hay que mirar. Y yo creo que lo que hay que mirar es la calle. sí. Me parece que la primera forma de poder evaluar la salud en economía es ver qué pasa con el empleo, qué pasa con el consumo. Creo que ese es el mejor indicador de lo que pasa y de lo que va a pasar. Por supuesto, uno a nivel profesional puede, obviamente, complementar esta mirada con distintas estadísticas que nuevamente, sea digamos, las del INDEC como las del sector privado, son coincidentes en que estamos viviendo una recuperación gradual de la economía, como yo te decía, una baja en los precios, y bueno, por eso es que no se entiende, o solo se puede entender en el marco de quienes quieren que los argentinos no voten con tranquilidad, toda esta campaña de rumores y de situaciones que se alejan de cuestiones objetivas y que tratan que la gente esté intranquila, compre dólares, deje de depositar, deje de consumir, los empresarios dejen de invertir. Vos sabés que ahora a principios de julio lanzamos la línea de crédito productivo. Esto quería hablar, Manoli, esto te interrumpo un segundo nada más, porque el otro día hablé con Kicillof y hoy estoy hablando contigo, y me decís que hay récord de depósitos en los bancos. Y era a ver, voluntad del ministro de Economía y la tuya también, como presidente del Banco Central, que una mínima parte de esos depósitos fuesen como crédito barato a las pymes, a las pequeñas industrias, a alguien que realmente por comprar su primera casita, un matrimonio joven. ¿Se está haciendo eso o no? Absolutamente. Mira, para que tengas una idea, esto nació, y hay que decirlo también, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, allá por 2012, que permitió que el Banco Central tenga los instrumentos para poder asignar el crédito y para poder obligar a los bancos de que presten a tasas más atractivas, más bajas, para los emprendedores, para las pymes. Lo cierto es que el año pasado el 5,5% de los depósitos iba hacia estas líneas de crédito productivo para las pymes. Nosotros hemos dispuesto que a partir del 1 de julio el 7,5% de los depósitos tengan que ser prestados a las pymes, al 18% anual para capital de trabajo, para comprar herramientas, para financiar pequeñas obras públicas en municipios. Es decir, creo que es importantísimo para una economía crezca y sobre todo para que llegue a las empresas más chicas y a las regiones del país. Nosotros hemos establecido criterios por los cuales pondera más los créditos que se hacen en las zonas más desfavorables del país, ¿no? Así que bueno, creo que es importante rescatar, yo creo que algo muy positivo de todos estos años es esta visión donde el Estado usa todos los instrumentos para promover el desarrollo. Vos sabés que veníamos de un paradigma que explotó en 2001 y que está haciendo crisis en todo el mundo, de que el Estado tenía que quedarse cruzado de brazos, cuando el Estado tiene que intervenir inteligentemente para reactivar la economía, y sobre todo para orientar que los flujos financieros, que el dinero vaya a la economía real, vaya a la gente y no se quede en la especulación financiera. Bueno, a eso iba. Lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en todo el mundo, por precisamente no poner las finanzas al servicio de la producción y el empleo. A eso iba. Lo que preocupa no es el pequeño inversor que va a comprar bonos del Estado argentino, los vende en alguna plaza en el exterior y recibe billetes. Lo que preocupa son las grandes operaciones. Digo, me estoy refiriendo al contado con liquid, concretamente. Bueno, ahí esto ha estado muy en boca en estos días. A ver, lo que yo tengo para decir, y lo he dicho públicamente, es lo siguiente. Obviamente, y vos lo dijiste muy bien, o sea, el gobierno nacional, el Banco Central está proveyendo a todos los que quieren comprar dólares de manera legal, el dólar ahorro, y por supuesto hay operaciones en los mercados de capitales, como el contado con liquidación, que si se hace cumpliendo las normas legales, no hay ningún problema, o sea, no es objetable. El problema es cuando grandes operadores o grandes especuladores lo que hacen es hacer mal uso del mercado de capitales para generar operaciones cambiarias vulnerando las normas cambiarias del Banco Central.
Entonces, esto es, obviamente, hay distintas normas del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, que de alguna manera controlan esto, porque, nuevamente, el resultado que esto puede generar, o sea, la turbulencia financiera, todos sabemos la sensibilidad que genera en los argentinos. Entonces, preservar la estabilidad financiera y trabajar para que se genere un contexto de paz, que los argentinos puedan votar en paz, que se pueda consolidar esta recuperación, es una misión indelegable del Banco Central, y es por eso que hay que separar la paja del trigo. Todo lo que se haga en el marco de la ley es absolutamente irreprochable. Ahora, quienes quieran de alguna manera generar inestabilidad o hacer operaciones que vulneren... Sí, eso es la famosa, obviamente, es la famosa y vieja bicicleta, ¿no? Bueno, exactamente así es. Por eso yo creo que el mercado de capitales, más allá de que estas operaciones puedan ser legales, yo creo que hay que trabajar mucho para tener un mercado de capitales, y en eso fui uno de los impulsores de la nueva ley digamos, de mercado de capitales en la CNB, que es importantísimo que el mercado de capitales se oriente a financiar a las pymes, a proyectos de infraestructura. De nuevo, aquí las políticas públicas de todos estos años, a través de la recuperación de los fondos previsionales, a través de regulaciones sobre las compañías de seguro, la nueva ley de mercado de capitales, la Carta Orgánica del Mercado Central, trata de que el sector financiero, en lugar de ser un lugar chiquito y vinculado a la especulación por la especulación misma, se convierta en un ámbito donde haya productos de ahorro en moneda nacional para los argentinos, y por otro lado eso permita movilizar los recursos de nuestro país para financiar la producción y el empleo. Este es el sentido de las regulaciones. Por eso, obviamente, yo te vuelvo a decir, hay obviamente operaciones que creo que son más productivas para el país, pero bueno, mientras se cumpla con la ley no hay ningún problema, y hay que generar las condiciones. Estamos generando este marco de estabilidad, tenemos un marco normativo mejor, y crear las condiciones macroeconómicas con las políticas anticíclicas para que verdaderamente se cumpla esto que es positivo para el país. Yo creo que hay que alinear los intereses de las personas, que los argentinos tengan un ahorro bien retribuido. Sí, debo reconocerte. Debo reconocerte porque se lo reconocí a Kicillof el otro día, en una larga nota, porque cuando el chiquitín empieza a hablar no lo para nadie. Yo dudaba de la eficacia del CEDIN. Cuando salió el CEDIN en esta radio yo dije no va a funcionar, el argentino va a tener miedo de blanquear, y la verdad me equivoqué. Funcionó, y funcionó bien. Funcionó bien, funciona cada vez mejor, cada vez está más conocido, está más difundido. Y bueno, esto tiene que ver con que había darle tiempo que el instrumento se consolide. ¿Qué fueron los bancos los que no le dieron funcionamiento a todo esto, o funcionalidad? Y la verdad que muchos bancos tuvieron reticencia, porque hay que decir también, porque también vos tuviste dudas, porque estamos permanentemente bombardeados por una campaña donde se trata de desnaturalizar todo lo que se hace desde el Estado, todo lo que hace su gobierno. Nosotros tenemos que apostar, y particularmente de la oposición, a un país donde en lugar de criticar todo lo que hace el otro, es tratar de mostrar ideas superadoras. Manoli, te pido un favor. 34 de la mañana, la temperatura de Buenos Aires. 6 grados 4 décimas. Estamos hablando con Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central de la República Argentina. Gracias por esperarnos, Vanoli. No, un gusto. Estamos hablando del CEDIN, que funcionó y funcionó bien. Yo le planteaba el otro día a Kicillof, a ver si usted comparte. Digo, hay gente que ya usó el CEDIN para comprarse la casa, para, no sé, mejorarla, y tiene algo más para blanquear. Y hay crisis en el sector automotor. ¿Por qué no se usa el CEDIN para comprar un auto, por ejemplo? ¿No se puede? Bueno, yo creo que se trató de privilegiar cuando se diseñó, digamos, los usos que realmente generan más empleo, ¿no? Toda la actividad de la construcción. Y por ahí también hay que decir que en ese momento no había un grave problema de necesidad de conservar las divisas, de evitar que hubiera filtraciones, ¿no? Pero obviamente son por niveles chicos, se puede prever o analizar
¿Cuáles son usos complementarios que pueden tener el FEDIN? Que yo te decía antes de las noticias, y por qué tardó en funcionar también. Porque hay que recordar que muchos decían que iban no solamente a anular o suspender el blanqueo, sino que también iban a perseguir a quienes blanqueaban, con lo cual eso fue una restricción muy grande para el funcionamiento. Pero bueno, lentamente, fue un instrumento útil y obviamente hay que analizar. Yo creo que la idea que vos estás tirando sobre la mesa, junto con algunas otras que se puedan ver, maquinarias, equipos y todo eso, son usos alternativos. Creo que la prioridad era la vivienda, la construcción, porque evidentemente había una necesidad importante de relanzar el sector. Me dicen que hay 350.000 millones de dólares de los argentinos en el exterior, no de ahora, sino de hace muchos años. ¿Qué hay que hacer para que eso, no digo el 50, no digo el 30, para que un 20% vuelva a la Argentina? Bueno, creo que de lo que se trata, en esa cifra hay cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, desde riqueza financiera, también en esa cuenta hay propiedades, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Es un conjunto de activos y, como vos decís, hay una parte que no va a volver, o que tiene que ver con una diversificación como ocurre en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los europeos o los norteamericanos también tienen una parte de sus ahorros y su riqueza en distintos países del mundo, y eso no va a cambiar. Pero yo creo que tiene que ver gradualmente con ir generando las condiciones para que los argentinos tengamos claro de que hay buenas condiciones para invertir en el país. Yo creo que que confiemos. A lo largo de estos años hemos pasado por muchos factores, la crisis internacional, situaciones críticas como fue la del campo, y hay factores muy positivos. No se cayó ningún banco, no hubo ninguna crisis como existía en el pasado, cuando, por ejemplo, caía el precio de nuestros productos, que venían maxi devaluaciones y crisis. Yo creo que los activos argentinos, me estoy refiriendo no solamente a los bonos, a las acciones, a los activos financieros, sino las propiedades, son oportunidades de inversión excelentes. Y esto no lo digo yo, sino también lo dicen muchos analistas desde el exterior, que ven a la Argentina. Yo tomo contacto por mi función con muchos inversores grandes o medianos, que ven a la Argentina como un país con oportunidades enormes en el sector agropecuario, en el sector industrial, y seguramente ya están empezando a tomar posiciones. Así que bueno, creo que obviamente hay que dar un marco de confianza, crear los instrumentos, pero ya vemos a muchos extranjeros, y no solamente argentinos, que están viendo la posibilidad, a estos precios que hay en el mercado, de hacer una inversión, porque las empresas argentinas, comparados con empresas de países comparables, están muy baratas. Y sí. Vanoli, Pablo Jiménez, buen día. Le quería consultar porque, más allá de lo que habló el fiscal Gonella, en los últimos días en el mercado corrió un rumor muy rápido que era que iban a modificar las condiciones del contado con liquidación. Esto era que se iba a modificar el plazo de 72 horas en el cual uno tiene que tener el bono en su cartera para poder venderlo en el exterior. Y de paso le quería consultar porque en el dólar futuro, que es una buena medida para ver cuál es la proyección de devaluación, principalmente para el próximo gobierno, se están hablando de una devaluación de un 35%. ¿Por qué cree que el mercado está convalidando eso? Bueno, gracias por las preguntas, Juan Pablo. Bueno, en primer lugar, yo lo desmentió la CNB entre ayer y anteayer, o sea, soy categórico y determinante. No hay en estudio ni se va a hacer ninguna modificación sobre el funcionamiento del contado con liquidación, ni ninguna restricción cambiaria, ni ninguna medida restrictiva. Todo lo contrario, y lo que tratamos es que los argentinos estén tranquilos y de consolidar las condiciones para que este proceso de, acceso de los argentinos a mayores depósitos y a mayores instrumentos continúe y se profundice. Así que, hemos desmentido la CNB y el Banco Central, que son quienes regulan esta cuestión. Respecto a los futuros, decirte que a mí me sorprendió hoy en un medio periodístico una nota respecto a esto, porque en realidad las tasas implícitas
en el ROFEX, que es el mercado de futuros para los distintos plazos, no supera el 30%, ¿no? O sea, el dólar futuro está fluctuando, depende del plazo, entre un 16-17%, los plazos más cortos, hasta un 30% en julio del año que viene, y esto no tiene que ver, digamos, con una expectativa de devaluación, sino que tiene que ver, digamos, con una operación, digamos, de tasas de interés implícitas que están, como se dice en la jerga financiera, alineadas o que son coherentes con toda la estructura de tasas de la economía. Y vos habrás visto que a lo largo de todos estos meses el Banco Central ha ganado mucho dinero precisamente por, haberle dado certidumbre a este mercado y, digamos, los valores del tipo de cambio en todos estos meses fue muy inferior, digamos, el valor de contado del que esperaban los operadores. Con lo cual, yo creo que, viendo lo que puede pasar, me parece que no hay posibilidades de que en el futuro alguien provoque una devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque los argentinos conocemos cuáles son los efectos. Tuvimos un ejemplo que fue enero de 2014. En otro país uno podría administrar la política cambiaria, pero me parece que en la Argentina hay que ganar competitividad con otras herramientas. Porque una devaluación lo que genera en Argentina, y esto lo hemos vivido repetidamente en nuestra historia, que suban los precios, con lo cual no se gana competitividad, bajan los salarios reales y viene una recesión. Con lo cual yo creo que, y me parece que la medida que anunció ayer el ministro de Economía en términos de darle un tipo de cambio efectivo mejor, bajando las retenciones a los pequeños productores o mejorando los precios en el sector lechero, me parece que el camino para solucionar problemas de competitividad de algunos sectores pasa por usar instrumentos que mejoren la competitividad, la logística, el crédito subsidiado en buenas condiciones, cuestiones de política fiscal, pero no estos cimbronazos que la Argentina conoció en el pasado, que realmente agravan los problemas, con lo cual yo creo que se van a consolidar electoralmente aquellas opciones que traten de dar certidumbre, tranquilidad a los argentinos, que, no existen estos atajos. Obviamente hay que trabajar fuerte, duro, con una perspectiva de mediano plazo para ir corrigiendo estas situaciones, pero no hay magia, ¿no? O sea, con una devaluación el 10 de diciembre no vamos a solucionar nada y vamos a agravar todos los problemas. Cuando era presidente, Néstor Kirchner tuvo la gentileza de darme 2 notas que las tuve que ir a hacer allá a la Casa Rosada, al despacho de él. Montamos la radio ahí en el despacho y me mostró un cuaderno que tenía y una línea directa con Martín Redrado, que en ese momento era presidente del Banco Central. Lo llamaba cada 10 veces por día más o menos para preguntarle cuánto tenemos. La presidente te llama, te pregunta cuánto tenemos. Sí, por supuesto, yo estoy en contacto permanente con la presidenta, que sigue muy de cerca todas las variables y le informo y está encima cómo está de los datos claves o cómo es lógico que esté un presidente. ¿Y cuánto tenemos? Cómo marcha la recaudación, cómo marcha las reservas. ¿Cómo estamos de reservas? ¿Hoy cuánto tenemos? Yo soy Kirchner. Bueno, las reservas están por arriba de los 33.000 millones de dólares, claramente casi 6.000 millones de dólares más que en octubre del año pasado, y esto tiene que ver nuevamente con este cambio de clima que permitió reducir la brecha cambiaria, aumentar los depósitos, las reservas, bajar la brecha cambiaria, y esto es lo que permitió contener las expectativas inflacionarias, el crecimiento. Así que y nuevamente yo creo que hay que valorizar, y insisto con esto, porque todo esto fue posible en un escenario dificilísimo internacional. Sin duda, creo que realmente es muy importante entonces que los argentinos reflexionemos respecto a la necesidad de defender estos logros y obviamente tratar de profundizar las cosas que hay que profundizar, corregir lo que haya que corregir, pero siempre sobre la base de construir sobre lo que se tiene, y no como hicimos históricamente, tablas rasas,
barquinazos que realmente nos costaron muchísimo en términos de crecimiento de mediano plazo. 3 cositas finales. Primero, no te meto en política, lo tuyo es muy técnico. Macri dijo conmigo no va a haber cepo. ¿Se puede hacer eso? Bueno, habría que ver qué se entiende por cepo, ¿no? Porque, digamos, de lo que se quiere que el cepo sería volver a que algunos argentinos puedan comprar dólares sin control. Sí, sí. O sea, ¿de qué se habla? Eliminar todas las restricciones prudenciales a los movimientos de capitales especulativos. O sea, yo creo que primero hay una discusión respecto a si esto es bueno para la economía o no. Uh-huh. En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión de oportunidad, y la verdad que me parece una discusión, digamos, un poco superficial, porque se podría liberalizar y dejar que todas las empresas, las multinacionales, los especuladores, se puedan llevar todo el dinero. Creo que generaría una crisis. Y por otro lado, habría que ver también cuáles son las condiciones de contexto que habría en ese momento. O sea, no es lo mismo con el precio de la soja a 400 que a 700 que a 100, o no es lo mismo con las exportaciones creciendo o no. O sea, me parece que tiene que ver con títulos, con instalar ideas, pero me parece que cuando uno discute seriamente habría que reflexionar. ¿Queremos volver a una política de liberalización financiera que en todo el mundo generó desastres, como en Europa, en Estados Unidos, como vivimos en la época de Martínez de Oz, o en la convertibilidad, que nos generaron crisis? Esto no quiere decir, y yo, Negro, en noviembre de 2013 dije públicamente de que había ciertas restricciones cambiarias que había que revisarlas, y que no eran funcionales, y bueno, estuvo muy bien que se haya instaurado el dólar ahorro, y uno puede evaluar, de acuerdo a las condiciones de la economía en general y del mundo en particular, en qué medida puede ir regulando este flujo de dólares. Pero es muy importante generar las condiciones, y creo que es mediano plazo, y más con este contexto mundial, de evitar que una medida en tal sentido implique que se la lleven todas y que no traigan nada. ¿Hasta cuándo dura tu mandato? ¿Hasta cuándo tenés mandato? Hasta diciembre del año 2019. ¿Te quedás como presidente del Banco Central? En principio, digamos, si el gobierno nacional, y es un gobierno nacional que está decidido a cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, que es velada por la estabilidad financiera y monetaria y por el crecimiento y empleo con inclusión social, yo creo que hay que respetar el marco institucional. Y por otro lado, si se dan las condiciones para trabajar mancomunadamente, como se ha podido hacer en estos años, con distintos organismos de gobierno en estos objetivos. A mí ese país que describís me gusta. Digo, porque yo ya pagué el curso para que vos seas presidente del Banco Central, ya pagué el curso de Bossi para que sea director del ANSES, ya pagué el curso de Kichilov para que sea ministro de Economía, u otra cosa. Digo, ya manejás el banco, que no es fácil, ya sabés dónde están los botones, sabés cómo pedir un café o llamar a gabinete. Digo, y a mí me gustaría, todo indica, ahora vamos a revisar encuesta, pero todo indica que Scioli va a ser presidente de la República. Y me gustaría que Scioli diga que Vanoli, ¿cómo fue Vanoli? Bien, que se quede. ¿Cómo fue Echegaray? ¿Cómo manejó la FIB? Excelente, que se quede. A mí me gustaría ese país. Bueno, yo creo que eso implica madurez, y por sobre todo lo que muchos se llenan la boca con la palabra calidad institucional y respecto a los mandatos. Vos sabés que algunos sectores del establishment han dicho cosas distintas a las que vos decís ahora, cuando toda la vida han hablado de la importancia. Yo estoy seguro que si hubiera en el Banco Central alguien que percibieran más cercano a sus ideas, estarían diciendo, no, hay que respetar, porque en el mundo, si hay una verdad sagrada, es que el Banco Central hay que preservarlo de los vaivenes políticos. Y bueno, ahora algunos han cambiado el discurso, pero yo estoy absolutamente convencido de que vamos a poder mantener los grandes trazos del rumbo, hacer las correcciones que siempre y en todo momento hay que hacer, pero nuevamente esto que vos decís, o sea, no tener esta sensación de que de nuevo hay que empezar. De que todo cambia, ¿viste? No, claro, obviamente. Claro.
Alejandro Vanoli, te agradezco muchísimo este tiempo que me has brindado, casi 50 minutos. Un placer hablar contigo, ¿eh? No, un gusto, la verdad, que poder, a toda tu gran audiencia, poder conversar llanamente, abiertamente y francamente de todas las cuestiones. Así que bueno, cuando ustedes lo consideren oportuno, nos volvemos a comunicar. Te mando un abrazo grande, gracias.